Hola, futuros veterinarios, ¿cómo están? Vamos para nuestra tercera clase. Hoy vamos a hablar sobre primeros auxilios en el tracto urinario. Entonces, en el sistema urinario es muy importante entender cómo funciona y qué hacer ante una situación de emergencia en el tracto urinario. Y siempre nos acordamos de quién cuando nos damos cuenta de que llega un animal con un problema urinario. Normalmente lo primero que nos viene a la mente son los gatitos. Obstruido es lo que más atendemos en la rutina, ¿no? Gato obstruido y con cistitis. Así es. Entonces vamos a darle play e iniciar nuestra tercera clase y hablaremos sobre primeros auxilios en el tracto urinario. Vamos allá, mis amores. Y una agüita, ¿no? Ya vamos a hablar del tracto urinario, mejor nos hidratamos, ¿no? Entonces, vamos a entender, a repasar, de hecho, ¿no? La anatomía del tracto urinario. Bueno, el sistema urinario está compuesto por riñones, dos riñones, ¿no? Uréteres, una vejiga y la uretra. Los riñones, ¿no? ¿Qué pasa en los riñones? Allí ocurre la filtración de la sangre, el mantenimiento de la homeostasis sanguínea, el mantenimiento de la presión arterial también, liberación de hormonas, regulación de la glucosa y también en la excreción, ¿no es verdad? Los uréteres conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga, es decir, la orina se produce en el riñón y es llevada por los uréteres hasta la vejiga, ¿no? La vejiga, también la llamamos vesícula urinaria, es donde se almacena la orina, es un órgano dilatable. Entonces, la orina se dilata hasta cierto punto, ¿no? Puede dilatarse bastante, pero llega un momento en que el gato, principalmente los animales obstruidos en general, no puede excretar esta orina, no puede sacarla afuera. Entonces, esta vejiga aquí está concentrada la orina, ya no puede más dilatarse. Entonces, ¿qué va a pasar? La orina empezará a retroceder por los uréteres hasta el riñón, entonces va a volver, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Una hidronefrosis, entonces agua, orina en los riñones, decimos que hay agua en los riñones. Y la uretra, que es la parte final, es la estructura que lleva la orina desde la vejiga al exterior, entonces esa es la que saca la orina afuera. Entonces, ya entendimos cómo funciona lo que compone el sistema urinario. Bueno, y los exámenes de análisis que necesitamos hacer. La orina puede ser utilizada en exámenes de análisis clínicos para evaluar la salud del animal. Se evalúan, gente, el volumen de la orina, el aspecto, la coloración principalmente en el aspecto, el color de la orina, el olor de la orina también. Entonces, todo esto cuenta, además del volumen, color, olor, el aspecto también en el momento en que ya recolectamos este material, al momento de observarlo, ya podemos notar si hay algo mal. Entonces, luego, obviamente, ¿no? Hacemos análisis en el laboratorio más detallados, tomamos las tiras reactivas, medimos el pH, tomamos muestras, analizamos en el microscopio, comparamos. Eso ya obviamente hacemos algo mucho más enfocado a entender qué está pasando con la orina, pero ya cuando retiramos ese contenido mediante una cistocentesis o una sonda urinaria que colocamos en la uretra del animal, retiramos el contenido, también podemos hacer una breve evaluación ahí. El color está muy oscuro, estoy oliendo un olor fuerte. Entonces, ya podemos tener esta breve evaluación,
pero siempre tenemos que sentarnos ahí y analizar bien y calmadamente realmente qué está fuera de lo normal. Los colores de la orina que podemos encontrar. Entonces, un amarillo citrino, que es claro, que es lo normal. Amarillo paja, incoloro. Esto puede indicar poliuria. El animal está orinando bastante. El amarillo ámbar, que es un amarillo más oscuro, puede ser oliguria. Un rojo también puede indicar que hay sangre en la orina, lo llamamos hematuria. Al inicio o al final de la micción puede salir este rojo. Entonces, tenemos que analizar bien si es todo el tiempo o si es al inicio o al final de la micción que sale este rojo, que puede ser sangre. Entonces, puede ser al inicio que tiene relación con la uretra o al final que tiene relación con la vejiga. Por eso necesitamos entender, tratar de identificar dónde puede estar el problema. Tenemos que analizar. Castaño oscuro significa mioglobinuria. Entonces, castaño oscuro significa mioglobinuria. Mioglobinuria, ese nombre maravilloso que con el tiempo ustedes van tomando práctica, van mejorando, gente. Ese rojo oscuro es mioglobinuria, que es un rojo marroncado que puede ser hemoglobina en la sangre o en el músculo. Principalmente está relacionado con el transporte de oxígeno. Este transporte de oxígeno en las fibras musculares normalmente puede estar asociado con una lesión muscular o el exceso de ejercicio físico. Puede ser normal en animales que acaban de hacer ejercicio, pero en ciertos niveles ya lo consideramos anormal. Hubo una situación de una persona que hizo bastante ejercicio físico, fue a hacer esas bicicletas, 1 hora de bici, no estaba acostumbrada y le pasó que tuvo esa orina con una coloración a un rojo marroncado, mioglobinuria, tuvo una lesión en el riñón, su riñón prácticamente dejó de funcionar, tuvo que hacerse hemodiálisis, entonces realmente por el exceso fue demasiado para su organismo. Así que terminó causando una lesión muscular. Mira qué interesante. Entonces, cómo el riñón funciona también en otros sistemas. Siempre digo que también trabaja junto con el corazón, controla la arterial también. Entonces, mira qué copado. Una lesión muscular también puede acabar interfiriendo en la coloración de la orina. Ahora, cuando tenemos un amarillo verdoso, eso significa bilirrubina, gente, que forma parte de la composición de la bilirrubina. Esto puede indicar una lesión hepática, exceso de liberación de bilirrubina, por ejemplo, personas que a veces beben demasiado la noche anterior y observamos que una coloración de la orina que se vuelve más verdosa. Entonces, esto está relacionado con el hígado, gente. Así es. Cuando tenemos una orina lechosa, puede estar relacionada con cristaluria, lipiduria, que es la presencia de cristales, o puede ser la presencia de grasa también. Es muy común que observemos también gente, una coloración anaranjada, fluorescente, cuando usamos vitamina del complejo B. Cuando aplico en el animal vitamina del complejo B, esa sí, gente, se va y queda. El animal después va a orinar con ese anaranjado bien fluorescente, muy fuerte y un olor muy característico de vitamina. Entonces, tenemos que saber si el animal hizo uso de algún medicamento, ¿no? Eso puede acabar interfiriendo en la coloración de la orina. Entonces, algunos medicamentos que tomamos acá interfieren en el color, no solo los medicamentos, sino también los alimentos. Atiendo bastante conejos y es muy
nuestra muy común que agarre un conejo con orina roja y muchas veces no es sangre. Siempre le digo al doctor que haga la prueba con agua oxigenada para saber si va a reaccionar y no reaccionó, es porque no hay presencia de sangre en la orina. Y ahí él pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Muchas veces dice, comió esto, no está acostumbrada y entonces queda con ese color medio rojizo que realmente parece sangre y puede confundir bastante, gente, realmente puede confundir bastante. Bueno, continuemos acá. Y los olores de la orina, ¿no? ¿Qué pueden indicar esos olores? Bueno, tiene el género normal, ¿no? Entonces, el olor normal del que hablamos, sui generis, que es su propio género. Entonces, la orina tiene que tener su propio olor de orina, ¿no? Normal. Hay un olor que podemos percibir que es fétido, que puede estar relacionado con el metabolismo bacteriano, ¿no? Una infección. Cuando tenemos un olor a cetona, eso es una disfunción metabólica, ¿no? Entonces, las alteraciones en el metabolismo causan liberaciones de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos son tres sustancias solubles en agua, gente, que son productos derivados de la descomposición del ácido graso. Entonces, la descomposición ocurre en el hígado durante periodos de baja ingesta de alimentos. Mira qué importante. Entonces, en ayuno, por ejemplo, o en dieta de restricción de carbohidratos, ejercicios intensos, prolongados, alcoholismo, en diabetes también. Entonces, esa cetona, gente, en la orina es una señal de que el cuerpo está utilizando la grasa para tener energía en lugar de usar la glucosa. Esto puede ser porque no hay insulina en la corriente sanguínea. Entonces, para las células no pueden usar la gente para producir energía, así que empiezan a usar la grasa del organismo, lo que no deberían. Entonces, los ácidos grasos, ¿no? Esos ácidos se producen cuando las grasas se descomponen, ¿no? Entonces, son poco solubles en agua. Cuanto mayor es la cadena carbónica, gente, menor es su solubilidad. Y pueden usarse como energía, ¿no? Para las células, ¿entendés? Entonces, también se utilizan para energía, porque la célula necesita energía para mantenerse viva y funcionando. ¿Me seguís? Los lípidos, gente, son moléculas orgánicas formadas a partir de la asociación entre ácidos grasos y alcohol. Así que es la combinación de ambos, no solo de uno, ¿ok? Y los ácidos grasos, algo importante, son los lípidos más conocidos. Entonces, los ácidos grasos son lípidos los más reconocidos. ¿Ok? Entendemos un poco cómo funciona esta cetona, la función metabólica, por qué tiene ese olor, ¿no? Bueno, y también hay orina inodora. Pero, ¿cómo así, verdad? Inodora es una orina muy diluida. Normalmente, cuando el animal tiene poliauria, orinando bastante, empieza a tener una orina muy diluida y una orina con olor amoniacal es una orina muy concentrada. Entonces, sentimos ese olor fuerte, ¿no? Incluso en forma de urea, la orina tiene olor a amoníaco. Así que cuando el animal aguanta el pipí muchas veces y luego lo suelta, ¿no? Sale bien concentrado. Hasta nosotros, ¿no? ¿Sabes? Cuando vamos al baño también puede pasar eso. Si esperamos mucho tiempo sin ir, ¿qué pasa? La orina se concentra bastante y puede tener un olor más intenso, ¿no? Y ese olor es bien característico, ¿no? A amoníaco mismo. Entonces, eso es normal. Bueno, normalmente si tuviste que aguantar por mucho tiempo, ¿no? Y el aspecto de la orina, ahora entendamos el aspecto. Entonces, refleja la cantidad de partículas suspendidas en la orina y varía, gente, según la especie. Así que límpida es lo normal, ¿no? Lo que queremos ver, ¿ok? Entonces, normal, ligeramente turbia
normalmente es presencia de grasa. Cuando está ligeramente turbia, la orina. Y cuando está turbia puede ser, por ejemplo, por células inflamatorias, cristales o moco en la orina. Y eso no es tan bueno. Y ahora el examen químico, ¿no? Como mencioné, muchas veces terminamos haciendo la evaluación a simple vista cuando ya tomamos la muestra. Entonces, hay una breve evaluación ahí, pero necesitamos mandar la muestra para el examen químico, hacer la urinálisis, de hecho, para entender qué puede estar pasando. Entonces, la urinálisis son tiras reactivas. Es un método sencillo y rápido para realizar varios análisis bioquímicos simultáneos, cuadrados de papel normalmente, ahí, ¿no? Que tomamos absorbentes impregnados con sustancias químicas y fijados en tiras de plástico. Siempre hay que seguir las indicaciones del fabricante, ¿no? Entonces, leamos las instrucciones de cómo proceder, cómo hacer el examen, el tiempo requerido, ¿sabes? Para la lectura varía según cada prueba. Eso es un punto importante, ¿ok? Pero es muy simple, gente. Normalmente leemos ahí, entendemos qué hay que hacer y en las indicaciones ya nos dan el paso a paso. Así que es bien tranquilo, aprendemos una vez y después queda fácil, ¿no? Fácil, lo logramos sin problema, ¿no? La primera vez siempre es un poco más complicado porque estamos aprendiendo. Y la técnica, ¿me seguís? Entonces el ambiente tiene que estar bien iluminado. Estoy de acuerdo para poder analizar principalmente el color, realmente entender la coloración, dónde está cayendo ese color acá, se acerca más a este, entonces tiene que ser un ambiente bien iluminado, homogeneizar bien la orina, sumergir completamente todas las áreas de la tira, retirar la tira inmediatamente del recipiente, eliminar el exceso de orina con papel absorbente. Hay que quitar ese sobrante de orina y hacer la lectura de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Normalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Para realizar este examen. La urinálisis, gente, entonces el análisis bioquímico va a detectar la presencia o ausencia, ¿no? De algunas sustancias químicas en la orina. La tira reactiva va a identificar la proteína, si está ausente en la orina, de animales sanos, que es lo que queremos, ¿no? Ausencia de proteínas, no debería haber proteína en la orina. Glucosa también debe estar ausente, ¿no? En la orina, ¿no? De animales sanos. Entonces no deberíamos tener glucosa en la orina del animal. Muchas veces cuando el animal hace pipí y vemos muchas hormigas encima de su orina, puede estar relacionado con la glucosa. Mucha glucosa, la glucosa se está liberando en la orina. Puede ser porque este animal puede tener diabetes o porque sus riñones no están funcionando adecuadamente, por eso está eliminando la glucosa. Necesitamos investigar qué está pasando con este animal. El pH normalmente no podemos encontrarlo ácido, neutro o alcalino, que sería lo básico. La hemoglobina debe estar ausente, ¿no? ¿Entendés? Entonces, no debe haber sangre en la hemoglobina ni en la orina. La bilirrubina también tiene que estar ausente y el urobilinógeno debe estar presente en poca cantidad. El urobilinógeno es el producto final del trabajo de las bacterias intestinales sobre la bilirrubina. Una parte del urobilinógeno es reabsorbida, gente, ¿no? Elevada a la circulación y excretada por el riñón. Allí, este urobilinógeno se convierte en urobilina, una sustancia presente en la orina, parcialmente responsable de su color amarillento. Tiene que estar presente, pero en poca cantidad. El nitrito debe estar ausente, ¿no? ¿Ok? Cuando tenemos presencia de nitritos, ¿sabes? Los nitritos son compuestos químicos liberados por algunos tipos de bacterias. Entonces, cuando tenemos nitrito, normalmente tendremos una infección bacteriana asociada.
los leucocitos deben estar ausentes, ¿entendés? Cuando falta energía, la glucosa y los ácidos grasos se descomponen para liberar energía y también liberan cuerpos cetónicos. En animales que pasan mucho tiempo en ayuno, estos ácidos se producen cuando las grasas se descomponen, gente. Entonces recordemos de nuevo sobre la energía que pasa a los cuerpos cetónicos, por qué deben estar ausentes, la densidad, la capacidad del riñón para concentrar la orina, ¿no? Intentaremos entender cómo está la densidad de esta orina. Y de nuevo sobre los leucocitos. Aquí, en la primera parte de mi comentario, hablé sobre los cuerpos cetónicos. Estoy con cuerpos cetónicos, ¿no? Bueno, entonces los cuerpos cetónicos deben estar ausentes. Los leucocitos también deben estar ausentes, ¿no? Porque los leucocitos van a indicar la presencia de una infección, ¿ok? El pH, entendamos sobre el pH, gente. El pH entre 5 a 6,5 en carnívoros y entre 8,5 a 9 en herbívoros, ¿ok? Animales que ingieren carne y cereales presentan un pH urinario entre 5,5 a 7, ¿ok? Debido principalmente a la presencia de fosfato, sodio y calcio, gente. Mientras que los herbívoros por su dieta, ¿sabes? Principalmente la orina suele ser más alcalina, presentan un pH urinario entre 7 y 8,5 debido a la presencia de bicarbonato y calcio soluble en la orina. La acidez urinaria puede ocurrir también en estados de fiebre, en ayuno, infección del tracto urinario por Escherichia coli, que es una bacteria, ¿no? Diarrea, diabetes, nefritis, ejercicio vigoroso prolongado, uso de algunos medicamentos y anestésicos también. Y el estado, gente, de alcalinidad urinaria puede ocurrir después de comidas, patologías con vómitos repetidos, una virosis, presencia de cálculos renales, infección de las vías urinarias, uso de algunos medicamentos, presencia de bacterias que degradan la urea para formar amoníaco, ¿no? Entonces, mira qué interesante, ¿no? Para entender si por casualidad hay un animal herbívoro con una acidez urinaria, podemos asociar si este animal tiene fiebre o si está hace meses sin alimentarse. En eso está relacionado. Por eso necesitamos entender qué tipo de animal es, si es carnívoro o herbívoro y en qué situación puede ocurrir la acidez urinaria o el estado de alcalinidad urinaria. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al análisis de sedimento. Entendamos esta parte del análisis de sedimento. Necesitaremos un microscopio, ¿no? Empecemos por ahí con la presencia de leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, cristales, parásitos, huevos de parásitos, bacterias, espermatozoides, moco y levaduras. Bueno, las células epiteliales, entonces los cilindros epiteliales constituyen la mucosa del uréter, de la vejiga o de la uretra, ¿no? Cuando hay células epiteliales, puede ser por una lesión, por una descamación de alguna de estas regiones, ¿ok? También podemos tener contaminación por hongos, que sería candidiasis, que podemos observar en el análisis de sedimento. La presencia, gente, de moco en la orina generalmente es normal. Sin embargo, cuando hay un aumento en la liberación de moco en la orina, puede indicar, ¿no? Un indicativo de una infección en el tracto urinario. La presencia de moco generalmente deja la orina con un aspecto más turbio. Necesitamos observar entonces cómo está el aspecto, la característica, ¿no? Bueno, aquí sobre los parásitos, gente, los huevos que podemos encontrar.
Mira, la capilaria es un nematodo parásito de la vejiga urinaria de varios carnívoros. Mira qué interesante, ¿no? El diagnóstico, gente, de la infección por capilaria se basa en el examen del sedimento urinario. Entonces, ¿qué vamos a investigar? La presencia de huevos del parásito en ese lugar, ¿ok? También podemos encontrar el Dioctofima renale. Fima, que es un nematodo de ocurrencia mundial, gente, que parasita principalmente los riñones. El diagnóstico puede obtenerse mediante el hallazgo de los huevos durante el examen del sedimento urinario o mediante el hallazgo del parásito en la necropsia. Desafortunadamente, en la necropsia es cuando el animal ya ha fallecido y muchas veces puede ser subdiagnosticado porque la gente termina no pensando en este parásito. Mira qué interesante. Entonces, mira cómo es importante. Bueno, y el volumen de orina, ¿no? Vamos a entender cómo funciona el volumen urinario. El perro y el gato, gente, producen 1 ml de orina por kilo por hora, dependiendo del peso que tengan. Los caballos, ¿no? Los equinos en general, producen de 4 a 7 litros de orina por día. Entonces, un perro de 10 kilos, ¿no? Ya produce un volumen de 10 ml de orina por hora. Bastante, ¿no? Comparado con un caballo, ¿no? Bastante. Si lo vemos con el tiempo, ¿no? 10 ml por hora. Creo que va a dar más sacadone. Creo que puede dar un poco más que los caballos. ¿Quién es bueno en matemáticas? Hagan las cuentas para mí, porque ahora mi razonamiento, bueno, gente, sigamos acá. La densidad es inversamente proporcional al volumen. Si hay exceso, gente, como en la diabetes, ¿no? Casos en los que la densidad y el volumen están altos o en ciertos estadios de una enfermedad renal crónica en los que la densidad y el volumen pueden estar bajos. Necesitamos prestar mucha atención. Si tu animal es obeso, anciano, ya tiene cierta edad de estar bebiendo mucha agua, haciendo mucho pipí, necesitamos pensar en diabetes. ¿Ok? Entonces necesitamos pensar no solo en diabetes, ¿no? Sino también en enfermedad renal crónica, ¿ok? Mira qué interesante, ¿no? También en enfermedad renal crónica, principalmente cuando el volumen, la densidad y el volumen están reducidos, ¿no? Entonces es al contrario de una diabetes, por ejemplo. Bueno, ahora en la rutina clínica, gente, los casos más comunes en la clínica médica veterinaria son infecciones bacterianas, cistitis u obstrucción urinaria. Es lo que más aparece en la rutina, ¿no? Normalmente los signos que podemos encontrar son que el animal tiene un problema en el sistema urinario. Es una disuria, una dificultad para orinar, una estranguria, una apatía, el animal se pone totalmente apático, ¿no? Una ataxia también, el animal camina descoordinado, una anorexia, el animal no quiere comer, una letargia, se pone letárgico, se mueve muy lento. También podemos observar una vocalización, principalmente cuando intentas hacer la micción, orinar. Una hipotermia, normalmente vemos una caída de la temperatura o en casos de una infección grave. También podemos ver una hipertermia, una fiebre ocurriendo ahí. Una deshidratación también ocurre, dolor al palpar el abdomen, el animal ya se encoge y vocaliza, ¿no? La presencia de sangre tampoco es normal y el animal no orina, ¿no? Una anuria, falta de orina. Podemos observar una distensión de la vejiga también, una litosis, el animal tiene un olor muy fuerte en la boca y una orina con un olor demasiado fuerte, ¿no? Entonces, por la concentración, ¿no? Lo que también puede ocurrir es que los equinos miren mucho gente, ¿no? Hacia el flanco. Entonces, cuando el caballo tiene una infección,
tiene algún problemita en la parte urinaria, una obstrucción, en fin, empieza a mirar mucho hacia el flanco, hacia el lateral. Otros síntomas que pueden observarse, gente, en la orina son el flujo, ¿no? El olor, el color y la consistencia normal. El flujo puede ser espeso y más oscuro, con fuerte olor, o también puede presentarse un poco más pálido, ¿no? Entonces un color un poco más ya, un amarillo un poco más débil, ¿no? Casi así sin color. El animal con una insuficiencia renal puede eliminar gente más orina de lo normal o puede ocurrir una formación de edema por causa de algún líquido que no fue eliminado. Entonces también pueden ocurrir edemas, ¿no? El animal consume más agua y no puede principalmente sacar eso. En equinos, gente, es más difícil encontrar casos de enfermedad renal. Es más común en la rutina afecciones en la parte gastrointestinal, locomotora y en el tracto respiratorio que en la parte del sistema urinario. No es tan común, pero podemos encontrarlo, ¿me viste? Ahora vamos a entender acá los cristales y los cálculos, ¿no? Son muy comunes en la rutina clínica, que son los urolitos, gente. Entonces, los cristales más comunes en la rutina clínica son los de estruvita, ¿no? Que es el fosfato de amonio, el único que se disuelve, gente. El estruvita, el oxalato de calcio, el urato y la cistina son cristales de compuestos químicos y minerales. Estos cristales, gente, cuando están presentes en la orina, dependiendo de la densidad y del pH urinario, forman cálculos en el riñón o en la vejiga. Hay razas que tienen una predisposición y el estilo de vida del animal también influye en la formación de cristales y cálculos. Entonces, la alimentación influye bastante y la ingesta de agua también. Voy a agregar un poco más de agua aquí. Y ya tuve un cálculo urinario y duele muchísimo, gente. Una cosita para doler, che, duele bastante, ¿no? No lo recomiendo. Entonces, beber un poco de agua, ¿no? Bueno, una de las razas que están predispuestas a estos cristales, estos cálculos, son el Yorkshire y el Poodle. Es común observar en ellos estos problemillas. Bueno, una posición normal para la micción, para orinar, el animal orinando normalmente o está forcejeando, ¿no? Dependiendo si es un macho. Ahora, cuando el animal tiene dolor, lo observamos un poco más encorvado principalmente. Observamos su posición que queda diferente de lo normal, sin contar que tiene una expresión facial. Nos muestra que algo anda mal, gente. Realmente tiene una carita de dolor, de incomodidad. Podemos sentir eso. Y bueno, ¿cómo obtener las muestras? Entendamos entonces, micción espontánea. Quiero recolectar material, pero ¿cómo lo hago? Aprendamos entonces puede ser mediante una micción espontánea o una compresión de la vejiga. Yo aprieto la vejiga y me quedo con el potecito principalmente preparado para recoger esa orina, evitar la porción inicial. Entonces ese primer chorro lo eliminamos, dejamos salir y después recogemos el resto, que normalmente incluye esa porción inicial que está saliendo, que presenta células y detritos de la uretra, es decir, entonces no queremos eso en la muestra. La sondaje, entonces las lesiones provocadas por la sonda debemos tener cuidado, pueden aumentar la cantidad de hemácias y células epiteliales presentes en la orina. Entonces, muchas veces no es un problemilla, es por el paso de la sonda que causó alguna lesión. En la perra, la sonda metálica es la más indicada, gente. Entonces, siempre indicamos esta sonda metálica para las perras, ¿no?
La cistocentesis es una técnica que debe realizarse en ciertas condiciones, como una obstrucción de la uretra por cálculos o tumores compresivos, ¿no? Que están comprimiendo la vejiga, la uretra no está pudiendo salir, principalmente la orina, y la muestra obtenida de esta forma está libre de bacterias y otros residuos contaminantes provenientes de la uretra. Entonces, así es mediante esto, ¿no? El examen es, sí, más limpio, más adecuado y debemos principalmente estar guiados por un ultrasonido. Tenemos que estar principalmente allí, ¿no? Guiados para realizar este examen, ¿ok? Es muy común que hagamos esto, ¿no? Al realizar un examen de ultrasonido, ya hacemos la cistocentesis, que vamos directamente a la vejiga. La compresión, entonces comprimir el área de la vejiga, ¿no? Para que el paciente elimine la orina, evitando la porción inicial que normalmente presenta células y detritos de la uretra y del canal genital también. Entonces vamos a recolectar en un colector de orina, esos que compramos, ¿no? En la farmacia, gente, ¿no? Entonces normalmente tomamos esos potecitos, ¿no? Un colector universal y ponemos la orina allí, ¿no? Cuando comprimimos, ya viene el chorro y lo ponemos allí. Hay que estar atentos. Entonces, micción espontánea. Entonces, el animal hizo pipí, ¿no? Llevas al animal a pasear, va a hacer pipí, ya te quedas preparada, ¿no? En los gatitos es un poco complicado, ¿no? Por la arena. Entonces van directamente a la arena y se agachan bien, entonces es más difícil mantener el colector cerca. Normalmente se asustan y se van. En los gatos es un poco más complicado. Con una micción espontánea conseguimos esa muestra. Entonces también podemos hacerlo mediante una compresión de la vejiga. Entonces apretamos la vejiga y la orina sale, ¿no? Entonces, allí podemos hacerlo también. O entonces la sondaje uretral en casos en que el animal no puede orinar debido a una obstrucción por cálculo uretral. Pasamos la sonda para principalmente conseguir desobstruir el paso a través de la sonda uretral de fluido, ¿no? Dirigir el cálculo hacia la vejiga. Entonces, este es un punto positivo de pasar la sonda. En gatos machos se usa, gente, un catéter antes de la sonda uretral. Normalmente pasamos el catéter sin aguja, ¿ok? Entonces, solo el catéter, ¿sí? La pequeña borrachita ahí, ¿no? Que es maleable, la pasamos antes de utilizar la sonda uretral. Y existe una sonda propia para los gatos, ¿entendés? Entonces es diferente, un poco diferente. Y el cuidado si al intentar pasar el catéter o la sonda percibimos una resistencia, no hay que seguir forzando, sino podemos terminar lastimando y causando una lesión grave en esa región. No queremos perjudicar al animal, está sintiendo una resistencia, no sigas, regresa, ¿ok? Bueno, y los materiales que necesitamos, ¿sí? Hablemos sobre los materiales que debemos tener para realizar estos exámenes. Vamos allá entonces. Guantes, ¿no? Entonces pongámonos guantes. Antiséptico, ¿sí? Una clorexidina. Un gel lubricante para el paso de la sonda, por ejemplo. Si necesitamos lubricar esta sonda, un catéter puede ser amarillo, azul o rosa, una sonda uretral, ¿entendés? De diámetro según el animal. Vamos a tener varios tamaños de sonda. Tenemos que tener un censo para analizar el tamaño del animal y elegir la sonda adecuada. No se puede tomar una sonda enorme y ponerla en un animal pequeñito, en un cachorro. Hay que tener este censo. También necesitamos solución fisiológica, jeringa, colector de orina, aguja, sí, hilo de sutura en caso de ser necesario, si vamos a mantener al animal con la sonda en casos de internación, sí, cuando necesitamos evaluar principalmente, ¿no? El volumen, el débito urinario, solemos fijar la sonda en el animal, haciendo una sutura en la región del prepucio, o si es una hembra, también en la región de la vagina, principalmente
para fijar y que no se suelte la sonda, para que no se salga. Entonces, esto se utiliza. También tenemos la solución fisiológica, está calentada, ¿no? No la ponemos fría, ¿ok? Y este procedimiento, ¿no? ¿Cómo funciona normalmente? Si el animal está con mucho malestar y dolor, hacemos una sedación y una analgesia para poder realizar este tipo de procedimientos. El gato, principalmente, cuando está con mucho dolor y mucho malestar, es muy difícil hacerlo con el despierto. Entonces, por el malestar y el estrés, acabamos sedando y administrando una analgesia en este paciente. Definir el calibre ideal para la uretra del paciente. Bueno, medir el tamaño de la sonda desde el prepucio o la vulva hasta el área suprapúbica, región umbilical que hacemos ahí. Medir el tamaño, ¿viste? Va a entrar hasta ahí más o menos y también empieza a volver la orina, ¿no? Entonces ya tenemos una noción de que llegó a la vejiga. Entonces, marcar en la sonda hasta dónde debe ser introducida, ¿sí? Observamos desde afuera y marcamos ahí. Mira, va a entrar hasta acá. Ahora ya vemos, ¿no? Un goteo de la orina también ocurriendo. Hacemos una antisepsia en el lugar, ¿no? Es muy importante para no llevar la infección dentro de la vejiga hacia la uretra. Introducción del catéter y administración del fluido, ¿no? En gatos. O bien, introducción de la sonda uretral lubricada hasta el punto de referencia marcado. Anestesia local y sutura de la sonda si es necesario, ¿ok? Gato macho solo se usa directamente la sonda uretral si es bastante rígida, que existe una propia para los gatos. ¿Sí? Sonda uretral normal, por ser más flexible que el catéter, no ayuda a empujar el cálculo pudiendo doblarse. Por eso no usamos normalmente la sonda normal en los gatitos. Tienen una propia de ellos. Y el lavado de la vejiga, ¿no? Entonces, después de la desobstrucción, aplicamos la solución fisiológica de 2 a 3 veces al día. Lavamos hasta que el fluido salga limpio. No observamos principalmente células de sangre, ¿sí? Un rojo. Lavamos toda la vejiga de 2 a 3 veces al día. Es muy importante hacer este lavado con el animal sondado, ¿sí? Podemos saber la cantidad de orina que está produciendo, volumen, ¿no? El débito urinario que este animal está produciendo, si está dentro de lo normal. Y la cistocentesis, gente. La muestra entonces se obtiene de esta forma. Está libre de bacterias y de otros residuos, ¿no? Contaminantes provenientes de la uretra. Eso es un punto positivo. Normalmente vamos a necesitar material para la tricotomía, ¿sí? Entonces vamos a tener que realizar una tricotomía. Normalmente el animal ya tiene la tricotomía hecha porque normalmente está en el examen de ultrasonido. Guantes, antiséptico en la región donde se realizará la cistocéntesis, ¿sí? Una jeringa, aguja y el colector de orina, ¿ok? La conservación, entonces, ¿no? En refrigeración puede aumentar ligeramente la densidad, pero es lo más utilizado, la refrigeración de estas muestras. ¿Entendés? Entonces aquí sobre nuestro curso, nuestra aulita de primeros auxilios en el tracto urinario. ¿Tenés alguna preguntita? Nos deja acá si quedó alguna duda sobre nuestra aulita, que es muy importante. Lo que más aparece es gatos con problemas urinarios. Creo que esta semana ya ni sé cuántos gatos aparecieron con problemas urinarios. Complicado. Bueno, mis amores, finalizamos nuestra tercera clase y estoy preparando nuestra última aulita para ustedes, ¿ok? Entonces nos vemos luego. Sigan acompañándome.